noches. Mi nombre es Brian Eliezer Sierra Ayala, de Ciencias del Deporte. Bueno, a continuación les voy a contar eh, lo que yo como entrenador hice hace mucho tiempo para la cohesión de mi equipo. Yo llegué a un equipo de, de categorías de 10 a 13 años. Y es un grupo donde las edades son de los que quieren ya brillar, o sea, quieren todos buscar su individualidad. En ese equipo lo era así. Todos querían como tener su propio manifiesto de ser el mejor jugador. Más adelante les contaré lo que descubrí al investigar por qué todos tenían ese pensamiento. Muy bien. Entonces, cuando yo llegué, era un grupo muy dividido. Es decir, o sea, durante entrenamientos o algo así, nunca se reunían todos para hablar o todos para molestar, que lo que demuestra que son un grupo unido. Siempre se iban en pequeños grupos, tres, cuatro grupos. Tengamos en cuenta que era un grupo no muy grande, era un grupo de 17 jugadores. No muy grande, ¿sí? Tomando en cuenta que como tal la plantilla va de 11 y solo descansarían 6. No muy grande. Ok, partiendo de esto, voy a dar una información que el equipo se llamaba Sport Galaxy, un club pequeño con grandes expectativas. Eh, bueno, lo que sucede en este club que me llamó la atención para hacer el proyecto sobre esto, o el parcial, es un jugador cuyo nombre era Sebastián. Este jugador era muy bueno técnicamente, tenía bastantes cualidades que lo convertían en un muy buen jugador. Y para ser tan pequeño, tenía la edad de 11 años, casi 12. Tenía mucha visión de juego, tenía mucha claridad, tenía un control de balón sorprendente. Lo malo es que él lo sabía. Y el entrenador anterior que estaba llevando el proceso antes que yo, se lo recalcaba mucho, que le aumentó mucho ese ego. Y el entrenador, el dueño del equipo, lo había convertido en un jugador intocable, es decir, el jugador que en entrenamientos podía hacer lo que quisiera, que en los partidos fuera intocable, siempre tenía que estar de titular y insacable, o sea, mejor dicho, jugador de oro. Entonces, todos esos pequeños detalles llevaron a que el jugador se creyera más que los demás. Normalmente este jugador, mientras todos están entrenando o algo así, y todos se esforzaban por sacar una parte mejor de sí mismo, él hacía lo que quisiera. Él, él, su rendimiento era bajo en el entrenamiento, su esfuerzo era mínimo. Hay que tener en cuenta eso, su esfuerzo era mínimo en el entrenamiento. Había un momento en que, digamos, una actividad como trotar o algo así, él trotaba al comienzo, luego ya caminaba. Entonces al... Y bueno, lo que yo tuve como entrenador en ese entonces, sin la verdad, tener claros sus factores de psicología y no sabía que eso hacía parte de eso, fue utilizar mi experiencia como jugador, acciones que mi anterior entrenador había hecho con nuestro grupo. Y fue, primero que todo, darles una charla al equipo, darles bases, crear nuevos objetivos y informarles que todo iba a cambiar. Primero que todo porque no éramos un grupo de deportistas, éramos un equipo. Como tal, todos teníamos la misma importancia en el equipo, o sea, nadie valía más que otro. Por buen jugador que sea o elementos alternos, todos tenían el mismo nivel, o sea, todos tenían la misma importancia y ningún jugador era más importante que el equipo. ¿Sí? Básicamente ese trabajo se vio reflejado hacia Sebastián, o sea, mi trabajo de hacer ver al equipo, no grupo, sino equipo. Entonces lo que yo hacía era, primero que todo, los entrenamientos. Sebastián tenía la oportunidad, el privilegio de cada entrenamiento irse a entrenar por aparte, cosa que el director técnico hacía, o sea, el otro.
en el equipo. Se llevaba a Sebastián como único delantero, se lo llevaba para entrenar con el portero, remate, que uno a uno, todo eso, todo lo que conlleva el entrenamiento de delanteros. El problema es que eran cuatro delanteros y solo él hacía ese trabajo específico. Lo primero que yo hice fue hablar con el entrenador, decirle que a mí no me gustaba dividir el grupo. Siempre me ha gustado que todos trabajen como conjunto para que haya una unión. Entonces cambié eso. Sebastián ya no asistía a entrenamientos específicos, sino que a todo el entrenamiento conmigo. Después de eso, él era el que formaba el desorden. Es decir, estamos en un trabajo de control de balón. Entonces, dada la buena calidad que él tenía, él comenzaba, entonces practicaba un rato y luego comenzaba a botar balones. O a molestar a sus compañeros, los que tenían mal control, a montársela. Eso lo fui cambiando, o sea, fui poniendo fuerte en ese sentido, digamos, de parar el entrenamiento para detener su actitud, o sea, su comportamiento. Aunque sé que también eso aumentaba su importancia en el equipo, lo hacía, porque tenía que hacerlo el que está haciendo las cosas mal. Entonces, eso fue un proceso muy largo. Y la verdad, lo que tanto me enfoqué en eso fue porque el equipo, o sea, los otros jóvenes, luego de sesiones de entrenamiento, cuando quedan ese tiempo de entrenador-jugador, se acercaban mucho a decirme y me decían, no, pero me molesta mucho que Sebastián, mire, Sebastián no entrena, Sebastián hace lo que quiere y es el titular del equipo. Y entonces decían, ah, pero es que no, como él juega, que no sé qué. Entonces, yo nunca les dije nada. Simplemente los amistosos, un día, un amistoso que tuvimos, no lo, no lo metí como al minuto 60 y ya, ahí se entró, listo. El papá ese día fue y me habló y me preguntó que por qué no entra titular. Yo no, yo la verdad pues estoy en un proceso de mostrarle a él que ningún jugador es más importante que el equipo. Y, y ahí entendí de dónde esa imponencia de Sebastián. El papá lo que conllevó a decirme fue, ¿cómo usted no va a meter a mi hijo si mi hijo es el mejor de acá? Mire, el equipo estaba desorganizado, estaba perdiendo antes de que entrara mi hijo. Mi hijo entró y en el poquito tiempo que jugó, armó el equipo. Yo le dije, está muy equivocado si usted piensa eso. Sí, un jugador puede tener gran calidad deportiva y mucho más, pero nunca va a ser más importante que el equipo. Entonces, es un proceso donde tuve que cambiar los objetivos, hacer una unión de grupo a partir de entrenamiento, o sea, de que el equipo entrenara completos, todos los entrenamientos fueran iguales, ninguno tuviera un entrenamiento diferente al este. Si iba a ser entrenamiento específico de delantero, me llevaba los cuatro delanteros que tenía, tomando en cuenta que si hacía el entrenamiento de los cuatro delanteros, tenía que ir trabajo para los cinco volantes y para el resto de centrales y laterales y arqueros, tomando en cuenta eso también. Que todos, si deben entrenar específicamente a algún jugador, tienen que hacerlo específicamente con todos. Para que ni siquiera el que tenía menor calidad se sintiera inferior al que los que tenían más. Claro está que habían jugadores que tenían un proceso más largo, otros que hasta ahora están comenzando, que hasta ahora comenzando con el fútbol. Todo eso se fue llevando. Lo primero que comencé a ver el cambio fue a partir de los partidos. Cuando Sebastián ya no era titular. Sebastián lo convertí en suplente. Entonces, cuando entraba, él no iba a entrar de único delantero. Mi alineación era 4-3-3, lo que decía que él iba a tener otros dos delanteros, a lo cual ya no iba a ser el único jugador que concretaba la jugada hacia el que siempre tenía que llegar el balón, sino un jugador que también tenía la obligación de asistir y en ocasiones rematar. Entonces, todos esos factores de entrenamientos, de partidos, de charlas,
que casi siempre eran grupales, pero decía cosas con las que él se identificara. Obviamente si yo lo decía directamente, él iba a pensar que yo tenía algo contra él, y no era así. Jugué, como jugador no tenía nada, tenía era con esa mentalidad que él tenía de que él era mejor que el grupo. No, cuando el equipo gana, no gana él, gana el equipo. Entonces fueron todo ese proceso lo que hizo que el grupo se uniera más. Eh, pues partiendo de que, digamos, como nuevos objetivos y demás, el equipo comenzó a tomar una mentalidad diferente. Es decir, antes como que se le entregaban a Sebastián y se ven que no se le va a volver. O sea, casi siempre llegaba el volante y se la entregaba y no seguía picando. Simplemente se la entregaba, se quedaba parado. Entonces yo decía, siga corriendo. Y siempre decían, él no la va a volver. Y efectivamente, él al comienzo cuando era delantero único no devolvió un balón. No lo devolvía. O sea, después de que cogiera el balón, eso sí, se sacaba todos y metía el gol. Pero al equipo no le servía eso. Porque el equipo es un equipo de formación. No me serviría formar un jugador que saque a todo el equipo y que el otro no aprendan nada. O que no desarrollen nada. Entonces, con las charlas y todo eso, la perspectiva cambiaba. Ya, ya Sebastián también la soltaba, también asistía, cuando se la entregaban hacia paredcitas. Son tal vez pequeños detalles que no mucha gente tuvo en cuenta, pero que a la hora de un partido podría ser decisivo, porque ya no iba a ser el jugador el que simplemente agarraba las marcas y se iba, sino un jugador que también en un momento dado daba su visión de juego porque era increíble la visión de juego que tenía para ser tan joven. Cambiaron un balón y podría marcar a otro compañero. Y fueron todos esos pequeños detalles lo que hacían que el grupo ya después en los entrenamientos nomás conversaran todos, jodieran todos, que para muchos no es importante, para mí sí. Porque el hecho de que todos molesten el entrenamiento como conjunto demuestra que en el equipo hay unión, que hay fortaleza. Y cuando un equipo tiene unión, lo tiene todo. Porque tiene tranquilidad, tiene estilo, tiene química. Al principio, en lo que más me enfoqué en practicar, en entrenarles a estos jóvenes, fue el pase. Fue el pase. Por mentalidad de que todos tienen que trabajar como conjunto. Al principio, eh, en los partidos los toques eran mínimos. Y eso conllevaba a que casi no había unión. Es decir, a mí me parecía chistoso porque, mire, había central derecho y el lateral derecho y el volante del medio eran amigos, fuera de la cancha. Y en la cancha nunca se hacían un pase. O sea, eran muy amigos fuera de la cancha, pero en la cancha no se hacían un pase. Al cambio, Sebastián, que nunca se hablaba con los otros dos delanteros al comienzo de la nueva alineación y todo eso, y de que yo le ordené, nunca se hablaba casi con ellos. Siempre se le entregaba a ellos dos. Nunca le negaba un balón. Es decir, el delantero, Sebastián está acá, el delantero se le acercaba, él se la entregaba. Al viceversa, al otro delantero. Entonces, se me hizo raro esa parte. Pero luego de que ya comenzó el equipo a coger más fuerza como, como equipo, o sea, que todos se sentían cómodos en entrenamiento, que hablaban, que discutían, que si montaban a uno se la montaban todos. Todo eso ayudó a que luego el equipo tuviera un increíble toque. Me encantaría tener un video de un partido el cual ganamos 7-0. Todos los goles fueron por toque. El delantero se la devuelve al volante, el volante vuelve y crea. Todos fueron del pase. O sea, todos los goles entraron al pase. Luego de ese 7-0, el profesor dijo, el papá de esa acción dijo, ah, ¿sí ve?
el equipo ganó porque mi hijo jugó de titular. ¿Sí ve? Yo le dije que mi hijo era el mejor, que tiene que jugar para el equipo gane. Y yo no. Yo le digo, yo no creo que Sebastián pueda hacer nada sin un central, sin un volante que lo acompañe y sin un delantero que lo defienda. Porque sin esos tres, dígame qué va a hacer delantero solo. ¿Qué va a hacer? Que marque un gol, pero un gol y atrás le marquen tres. ¿Sí? ¿Cree que es buen jugador o no hay jugador que juega para él? Un jugador que juega para el equipo. Porque son dos contextos muy diferentes. Cuando un jugador juega para él, busca luz propia. No importa cómo haya el marcador, trata de hacer sus jugaditas, sacarse al que sea y anotar si puede. Anotar si puede. Cuando un jugador juega para el equipo, juega rápido, entrega rápido, remata cuando tiene oportunidad o si no la entrega. Son pequeños detalles que en la hora de una competición pueden cambiar. Bueno, para concluir, lo que hice en mi problema con Sebastián fue cambiar objetivos grupales, cambiar entrenamientos grupales y de una forma indirecta y directa hacerlo ver a él que no es lo mismo un grupo a un equipo, que no es lo mismo jugar para él que jugar para el equipo. Le utilizaba como principal la herramienta el uso que él tiene hacia el agrado hacia James Rodríguez, el jugador que admira mucho a James Rodríguez. Entonces utilicé eso para guiarlo, para decirle, vea, James está donde está, no por ser un jugador que juega para él, un jugador que juega para el equipo. Usted nunca verá a James negando un balón. Al contrario, James entrega muy bien sus balones. Y son esos pases los que a veces definen los partidos. ¿Sí? Yo le dije, en el fútbol de ahora ya no sirven los Maradonas. Ya no sirve el jugador que arranca desde mitad de cancha y engancha a todo el mundo. Ya no sirve. Un jugador en el fútbol moderno ya no sirve así. Jugador en el fútbol moderno sirve que tiene visión de juego, el que entrega, define, marca, el que es multifuncional, que puede servirme delantero, volante o en ocasiones de un lateral. Eso es un jugador moderno. Yo le dije, si tú quieres llegar arriba, lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad. Tu mentalidad tiene que cambiar. Porque si tú quieres jugar para un equipo, no puedes pensar solo en ti, tienes que pensar en el equipo. Cuando tú ganes, va a ganar el equipo. Cuando tú pierdas, va a perder el equipo. No vas a perder tú solo. ¿De qué te sirve ser un muy buen jugador si el equipo no confía en ti? Porque puedes ser muy bueno, pero el equipo no tiene confianza en ti. ¿Dónde se nota? Donde te entregan el pase como última opción porque saben que tú no te las vas a volver. Ellos vienen aquí a jugar, no a verte jugar. Eso fueron charlas que le di a él. O sea, pequeños tips que pues para ser tan pequeño la verdad me sorprende la madurez futbolística y personal que él tenía. Y me di cuenta que es que esa mentalidad que él tenía de estar por encima y todo esto, no era por él, era impuesta por el papá, que siempre le decía, mira, usted es el mejor, usted no, el entrenador anterior, usted es intocable en mi plantilla, usted, y el director del equipo. Todo esto llevaba a que el jugador dejara de esforzarse porque sabe que ya tenía todo ganado. Y en el fútbol no hay nada ganado. Los partidos se ganan jugando. Una titular se demuestra. Y yo le dije a él, usted gana una titular con su papá
no sé qué cuál equipo. Con su ex entrenador, tal vez, y con el director del equipo. Pero el problema es que ahora el que ordena la plantilla soy yo. Y yo le dije, y para mí, por lo que tú me has demostrado, tú eres suplente. Y hasta que me muestres que puede ser un jugador multifuncional y que puede jugar para el equipo y no para ti, no vas a llegar a la titular. Tengo cuatro delanteros. Solo tú decides si quieres llegar a la titular. Entonces, lo que yo utilicé básicamente fue, o sea, utilicé factores ambientales, como lo eran su padre, su ex entrenador y el director del equipo. A nivel personal, lo ayudé a ver lo evidente que él no veía. Tal vez por su corta edad, no sé. Era muy ligado a lo que el papá y el entrenador le decían de que era el mejor y que era. Y algo que me faltó mencionar, el liderazgo, la capitanía. Era el capitán indiscutible, ya no. Para mí el capitán era el arquero. Tal vez me critican mucho que un capitán sea delantero, que el capitán sea el portero, porque no puede salir a reclamar. Pero es que él tiene la visión desde atrás. Él desde atrás ve todo el partido y él puede organizar muy bien el equipo. Y si el equipo obedece a su vista, los resultados pueden ser increíbles porque él ve todo el partido desde atrás. Él ve todo, todo desde atrás. Entonces, creo que fue esas cositas que le quité lo que hicieron que el esfuerzo volviera a llegar y que él volviera a interesarse por demostrar lo que sabe hacer, que su fútbol es increíble, aunque jamás se lo haya dicho. En todo el proceso que tuve con él, jamás le dije que su nivel era bueno, jamás. Siempre me decía, después de un entrenamiento o algo así, me decía, ¿qué tal? ¿Cómo lo hice? Y yo, sí, creo que estuvo bien. Aunque lo que acaba de hacer esto era genial, intachable, no se lo va a ver así. Porque aumentar más su ego y no sirve. Por el proceso que lleva no servía. Bueno, con ese equipo llegamos a la semifinal, cosa que nunca han logrado, nunca han pasado de primera ronda. Eh, Después de mi trabajo como entrenador ahí, eh, los papás quedaron muy contentos conmigo, dado que ellos casi siempre hicieron el entrenamiento y todo eso, y ellos se han dado cuenta del proceso que yo estaba llevando. Y aunque el papá de Sebastián al comienzo le molestó mucho, luego lo entendió y lo asimiló, y entendió el mensaje que no es más que un equipo, él no es más que un equipo. No sé si lo haya entendido, pero por lo menos hacía que lo asimilaba, o sea, que comprendía lo que yo estaba logrando. Después de eso, bueno, eh, ya en factor de equipo ya les hice ver que no eran un grupo, sino un equipo que, que tenían que volverse un grupo fuerte, es decir, que entre, se van a molestar, todos molestaran, todos que fueran, o sea, fuertes, que si alguien iba a llegar a ese núcleo le costara meterse en ese grupo, pero no que fuera al revés, que fuera un grupo débil y que cualquiera pudiera venir y desbaratarlo. Y cuando el equipo cambió su mentalidad y cambió ese prospecto que tenía que Sebastián no iba a ser intocable, ahí cambió todo el equipo. Porque todo el equipo volvió a esforzarse por demostrar lo que tenía. Porque el volante también decidía demostrar que tenía para entregar, que aparte de la titular. Porque yo le decía, a ver, yo tengo 6 en banca. Y a los partidos solo va a llevar 3. 3 van a descansar por fecha. Depende de ustedes quién nunca descanse. Porque el que demuestra se queda. El que esté flojo descansa.
Entonces creo que fueron estos pequeños detalles los que nos llevaron a llegar a a la semifinal. Pues la semifinal no, a cuartos. Eh, pues para mí fue una experiencia muy bonita. La verdad, cuando conocí esta cohesión de equipo, entendí la cohesión social y entendí la cohesión de tarea. La verdad, y siendo muy sincero, cuando yo apliqué este programa a mi equipo, lo apliqué sin conocer estos factores. Es decir, no lo apliqué porque yo haya decidido leer psicología y no. Lo apliqué como ya dije por el proceso que yo llevaba. Eh, Toda mi vida entrenado. Y cuando aparecían problemas así, mi entrenador respondía con ese estímulo. Demostrar que todos... Yo nunca olvidaré esa frase. Nunca nadie más... Ningún jugador es más grande que el equipo y nadie es indispensable para él. O sea, para el equipo. Y él así lo demostraba. Había un jugador que era increíble y bueno, eso es otra historia. Entonces, para mí, creo que lo que nos llevó al éxito fue la cohesión social. De que luego de que todo el grupo fuera tan disperso, cuando se unió, cuando ese grupo se unió y se puso fuerte como tal, fue que comenzaron a dar resultados. Marcadores abultados, que ganábamos por diferencia de más de 4 goles. O sea, ahí. Y cuando sellé, me di cuenta que el equipo estaba bien, como cohesión social y que me di cuenta que había hecho un gran trabajo como entrenador, del cual me sentí muy orgulloso. Fue el día que nos eliminaron. Sí, parece loco. Pero el día que nos eliminaron, nadie peleó. Es más, Sebastián ese día, al final, nos reunimos todos en círculo, yo estaba ahí dirigiendo los estiramientos. Cuando Sebastián se paró, yo le digo, bueno muchachos, muchas gracias, dimos lo mejor. Aplaudió, todo el equipo aplaudió. Y en el bus que nos fuimos, porque teníamos ruta como grupo, nos fuimos todos, hubieron risas, se burlaron de los errores, se... O sea, seguían unidos a pesar de la derrota, seguían unidos, seguían compartiendo. Sebastián era parte del grupo, era uno de los que más molestaba. Y la verdad, para mí, eso fue satisfactorio. Porque la verdad, no sé cómo estará en esta temporada. Porque salí por cuestiones de tiempo y demás. Pero el equipo que dejé era un gran equipo, un equipo con mucha fortaleza como grupo, como equipo. Un grupo que ya entendió que en realidad era un equipo, o sea, que demostraba su unión después de todo, o sea, que demostraron que a pesar de ser tan jóvenes, eran muy inteligentes y habían entendido el, mens el mensaje que les había querido transmitir. Y para mí, eso fue satisfactorio. Bueno, gracias por poner atención y espero les haya gustado. Con eso juntaré algunas fotos que tengo con el grupo. Eh, Creo que me quedan unas pocas porque el celular anterior me lo robaron. Entonces la información que tenga para comprobar mi trabajo con el equipo lo haré. Hasta luego.